Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día y así tener la oportunidad de conocerlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Quiero leer una escritura vamos a leer aquí en San Mateo, capítulo 24, San Mateo capítulo 24, verso 31 nos dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura nos habla de los escogidos, nos habla que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando una persona lee estas escrituras que habla de los escogidos de Dios, y cuando se encuentra que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos, cada persona se pregunta: ¿seré yo un escogido? ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? ¿Qué son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son los hijos de Dios que estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo, siendo atributos divinos en la mente de Dios. Nunca antes habían existido en cuerpos físicos, no habían tenido cuerpo, sino que estaban en la mente de Dios, siendo atributos de los pensamientos divinos. Pero en el programa divino, Dios estableció manifestar esos pensamientos que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Él en cada tiempo ha estado manifestando esos pensamientos de hijos de Dios, haciéndolos realidad en este planeta Tierra. O sea, materializando esos pensamientos, y así es que han aparecido los hijos de Dios, los escogidos de Dios en este planeta Tierra. Ahora, los escogidos de Dios, por cuanto estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, encontramos que cuando también Dios en su mente, desde antes de la fundación del mundo, tuvo a Cristo, y dice la Escritura que Cristo, el Cordero, vamos a ver, fue sacrificado. Algunas versiones dicen
desde antes o desde el principio, todo depende, pero vamos a ver. Fue antes del Señor ser crucificado 2000 años atrás en la cruz del Calvario, ya había sido sacrificado, crucificado. Vamos a ver, en Apocalipsis dice, desde el principio. Ahora, ¿y cómo pudo ser hecho esto si todavía no había venido a la tierra en carne humana? En la mente de Dios. Y cuando Dios en su mente realiza algo, ya eso es así. Eso es una realidad, aunque todavía no esté materializado aquí en la tierra. Porque Dios llama las cosas que no son, o sea, que no están materializadas, como las que son. Porque ya en la mente de Dios ya están. Y luego lo que Dios hace es que más adelante materializa lo que Él ya tiene en su mente. Porque Dios no trabaja como algunas personas piensan, que trabaja sin saber lo que hace. No, Dios sabe lo que Él hace desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios lo tenía en su mente, sus pensamientos. Por eso es que los hijos de Dios, los escogidos, son eternos, porque son los pensamientos de Dios manifestados en carne humana en esta tierra, y por eso Dios proveyó un sacrificio, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todos esos hijos de Dios, esos escogidos de Dios, a medida que aparecieran en esta tierra, recibieran ese sacrificio, o sea, recibieran a Cristo como su Salvador, y así fuesen redimidos y fuesen así regresados a Dios, comprados para Dios con la sangre del Señor Jesucristo. Cristo nos compró, y eso significa que viviremos eternamente con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Ahora vamos a ver dónde es que está por aquí. En el verso 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8 dice, hablando de los que adoraron a la bestia y a su imagen, dice, hablando del dragón y de la bestia, y la gente que lo adoraron, dice, vamos a comenzar en el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón dio su poder y su trono, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Le da su poder y su trono al anticristo y su reino. A ese reino que el diablo establecerá o consolidará. Ese reino es el reino de los gentiles, representado en la estatua que vio Nabucodonosor. La cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor, y así fue bajando hasta llegar a las piernas de hierro, que fue
el reino o el imperio romano, y en el fin del tiempo se consolida en los pies de hierro y de barro cocido, que será el reino del anticristo. Y el diablo dice que le da su poder y su autoridad a la bestia. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Eso ya sucedió hace muchos cientos, cuando ese imperio fue herido en el tiempo de las piernas de hierro, o sea, en el tiempo del imperio romano. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este es el tiempo de la gran tribulación, esos 42 meses que son 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y ahí ustedes pueden ver las persecuciones religiosas que se han llevado a cabo, y cómo han sido perseguidos muchos hijos de Dios a través del tiempo, y cómo han sido matados. Y también en el fin del tiempo se levantará una persecución contra los hijos de Dios. Aún los 2 olivos de Apocalipsis 11, dice la Escritura que la bestia se levantará contra ellos, y al final del ministerio de ellos, la muerte, o sea, los matarán, pero después de 3 días y medio resucitarán. Dice, también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto significa que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. O sea que estarán bajo su dominio. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora miren quiénes serán los que adorarán a la bestia: los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, los que adorarán a la bestia no son escogidos de Dios. Ellos no tienen sus nombres escritos en el libro de la redención. Por lo tanto, son personas que no son redimidas por el Señor Jesucristo. Pero los escogidos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que en el planeta Tierra siempre, en el pasado y en el presente, en el pasado siempre hubo un grupo de personas que recibió a Cristo, que vio el programa de Dios correspondiente para su tiempo. Así ha sido en el Nuevo Testamento,
y también en el Antiguo Testamento. Y en este tiempo final también es así. Así como siempre hubo un grupo que vio que entendió el programa de Dios correspondiente para su tiempo, así también tenemos la promesa que lo habrá en este tiempo final. Por eso dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, a los escogidos de Dios, a los escogidos de Cristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. El Señor Jesucristo, con su muerte, nos limpió de todo pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista, porque así vino el Señor en su primera venida como el Cordero de Dios. Vino como Cordero para quitar el pecado del mundo. Ahora encontramos que son los escogidos de Dios los que en el tiempo en que viven en este planeta Tierra lo reciben y reciben todo el beneficio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, mirando lo que San Pablo escribió en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 23 y 24 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, cuando Moisés hizo el tabernáculo, luego tomó la sangre del sacrificio y roció 7 veces, roció sobre el pueblo, sobre el libro de la ley, roció sobre todos los utensilios, y dice que casi todo es, el verso anterior dice, y casi todo es purificado, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que se necesita la sangre del sacrificio para la redención, la remisión de todos los hijos de Dios. Ahora dice, fue necesario que las figuras, porque todo aquello que Moisés hizo, aquel tabernáculo, con todas las cosas que contenía, eran las figuras de las cosas que están en el cielo. O sea, eran tipo y figura del templo que está en el cielo, de las cosas celestiales. Dice, pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos de corderitos y machos cabríos. O sea, con un mejor sacrificio, con el sacrificio del Señor Jesucristo, que es mejor que todos los sacrificios de animalitos. Pues los sacrificios de aquellos animalitos que el pueblo hebreo realizaba solamente eran tipo y figura del Señor Jesucristo,
representaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero cuando vino lo real, o sea, cuando vino aquello que estaba siendo representado en tipos y figuras, entonces ya no se necesitaban aquellos símbolos, aquellos tipos y figuras, porque ya estaba allí lo real. La realidad había venido. Lo que era un tipo y figura antes, un corderito o un macho cabrío, ahora era un hombre, el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista presentó el cordero para el sacrificio, no presentó un animalito, presentó al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los tipos y figuras se habían convertido en una realidad, se habían convertido en un hombre, en el Señor Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. Y para así limpiar de todo pecado a las cosas celestiales mismas. En el templo o tabernáculo que hizo Moisés, miren, está representado todo lo celestial. Por eso, en ese tabernáculo, todo era rociado con sangre, cuando Moisés lo dedicó a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas celestiales, los seres celestiales, los escogidos de Dios, los hijos de Dios que son celestiales, serían rociados con la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, para quitar el pecado y luego estar libres de pecado y ser restaurados a la vida eterna, ser restaurados a Dios, a nuestro Padre Celestial. Así es como fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, para regresar a las manos de nuestro Padre Celestial. Ahora, miren ustedes, las cosas celestiales mismas serían redimidas con la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso es que cada uno de nosotros hemos tenido que venir a este planeta Tierra para hacer contacto con el sacrificio del Señor Jesucristo aquí en la tierra y aceptarlo, recibirlo, para ser redimidos. Porque las cosas celestiales mismas, o sea, los escogidos de Dios, los hijos de Dios, tienen que recibir a Cristo como su Salvador. Tienen que reconocer al Señor Jesucristo como su Redentor. Y así, luego regresar todos los hijos de Dios a Dios con un cuerpo eterno que hemos de recibir. Porque seremos transformados, y entonces tendremos un cuerpo eterno, y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos también. Ahora hemos venido en un cuerpo mortal, corruptible, temporal. ¿Por qué? Porque hemos venido en medio de una raza caída. Y por cuanto ya esta raza humana estaba caída con el pecado allá en el huerto del Edén, entonces nos tocó aparecer en la tierra en un cuerpo mortal, en un cuerpo que había sido tocado por el pecado. Pero al reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre por nosotros, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, o sea, somos limpiados de todo pecado. Nosotros aceptamos el perdón de nuestros pecados al aceptar al Señor Jesucristo y reconocer que Él llevó nuestros pecados, que Él pagó por nosotros el precio del pecado, que es muerte. Él pagó por nosotros y Él nos limpió con su sangre preciosa, y ahora, como Él pagó nuestra deuda, nosotros no tenemos que pagar absolutamente
Nada. Porque cuando le saldan una deuda que usted tiene, cuando alguien la salda, ya usted está libre de esa deuda. No le pueden cobrar a usted porque ya fue pagada esa deuda. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Pagó nuestra deuda y ahora nosotros tenemos derecho a vivir eternamente. Nosotros somos restaurados a Dios, nuestro Padre Celestial, y a la vida eterna. Eso nos da derecho a tener un cuerpo eterno y joven para toda la eternidad. Esa es la promesa que Él ha hecho. Él transformará nuestros cuerpos mortales. O sea, Él nos dará un cuerpo eterno. Y entonces viviremos eternamente. Pero primero hemos tenido que venir en este cuerpo mortal temporal, y algunas personas no comprenden por qué el ser humano nace en esta tierra, vive una temporada, comiendo, bebiendo, trabajando y durmiendo, y luego, al fin del tiempo de cada persona, lo que le llega es la muerte. Es que estamos en estos cuerpos mortales con y para un propósito divino, para recibir aquí en la tierra a Cristo como nuestro Salvador, como el que pagó el precio de nuestra salvación, el precio por el pecado y el precio para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Siendo que los escogidos de Dios, los hijos de Dios, son del cielo, celestiales, como el Señor Jesucristo también dijo que Él era. Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero siendo un ser celestial que había venido en carne humana, aunque su cuerpo físico estaba en la tierra, Él estaba en el cielo también. O sea, el que estaba dentro de ese cuerpo no había perdido su omnipresencia. Así es que también los escogidos de Dios, aunque están aquí en la tierra, son seres celestiales. Han venido del cielo, de la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos venido de otra dimensión, de la dimensión de Dios. Y ahora nos encontramos aquí en la tierra por causa del propósito divino de la redención de todos los hijos de Dios, para que las cosas celestiales mismas, los escogidos de Dios, sean limpiados, purificados con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando la persona acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo hace suyo, esa persona ha reconocido que Cristo ha pagado el precio, que Cristo lo ha redimido. Por lo tanto, ya esa persona tiene la seguridad de que vivirá eternamente con Dios. Que si su cuerpo físico muere, tiene la promesa que tendrá un nuevo cuerpo cuando resucite. Pero mientras no resucite, estará viviendo en el paraíso en un cuerpo teofánico, o sea, en un cuerpo de la sexta dimensión, en donde ni tendrá hambre, ni tendrá sed, ni tendrá sueño, no tendrá cansancio, no tendrá que dormir, no tendrá las necesidades que nosotros tenemos en este cuerpo
mortal. Allí en el paraíso, que para que lo entendamos mejor, es un lugar así como este planeta Tierra, pero que no hay pecado, donde no hay guerras, donde no hay ejércitos, así, con armas como aquí, para estar peleando los unos con los otros, sino que todo es paz, felicidad y amor divino. Allí se está en espera de la resurrección, para regresar todos aquí a la tierra nuevamente, pero ya no en el cuerpo físico, mortal corruptible que tuvieron cuando vivieron en la tierra, sino en un nuevo cuerpo. San Pablo, hablando de este misterio, nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, la resurrección de los muertos en Cristo tiene que acontecer para ser colocados todos los santos, los escogidos de Dios, de las edades pasadas que creyeron en Cristo, ser colocados en cuerpos eternos y vivir nuevamente aquí, en la tierra, regresar a la tierra. Dice, miren ustedes, vamos a leer aquí lo que dice San Pablo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, el cuerpo físico que tenemos es señalado como cuerpo animal. Es un cuerpo que está sujeto al tiempo, está sujeto a todas las leyes que gobiernan esta tierra, está sujeto a la enfermedad, aún a la muerte también, está sujeto a un sinnúmero de cosas a las cuales no está sujeto el cuerpo celestial. Pero primero nos ha tocado vivir en el cuerpo animal, en el cuerpo temporal. Gracias a Dios por eso. Porque si nos tocaba vivir primero en el cuerpo celestial y después venir a vivir en este cuerpo mortal, entonces no había esperanza para volver al cuerpo celestial. Así es que lo primero es el cuerpo mortal, terrenal, para aquí en la tierra reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, muriendo en la cruz del Calvario, y darle gracias a Dios, diciéndole, gracias Señor, porque tú has provisto un cordero, un sacrificio para el perdón de mis pecados, para limpiarme de todo pecado con su sangre preciosa. Y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario cerca de 2000 años atrás. Murió por todos los escogidos de Dios. Ahora, San Pablo sigue diciendo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. O sea, luego tendremos lo espiritual, dice. El primer hombre es de la tierra terrenal, que fue Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es
del cielo, o sea, celestial. Cual el terrenal, o sea, cual Adán, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Aquí él identifica a los escogidos de Dios, que van a tener un cuerpo eterno, los identifica como personas celestiales, como también lo es nuestro Señor Jesucristo. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así nos dice San Pablo, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que con este cuerpo mortal usted no puede seguir viviendo eternamente. Y con este cuerpo mortal y en este cuerpo mortal usted no puede recibir la herencia que le corresponde como un hijo o como una hija de Dios. Hijos e hijas de Dios. Viviendo en esta tierra, aunque somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, no podemos recibir nuestra herencia hasta que no tengamos el cuerpo eterno. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos heredar ese glorioso reino hasta no tener ese cuerpo eterno. Pero Dios lo ha prometido. Sigue diciendo, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación está prometida para todos los escogidos de Dios. Y veamos el orden de esta transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que seamos vestidos de inmortalidad, de incorrupción. O sea, es necesario ser vestidos de un cuerpo eterno, un cuerpo glorioso que Cristo ha prometido para cada uno de sus escogidos. Y los muertos en Cristo es necesario que resuciten en un cuerpo eterno. Y así nunca más morirá su cuerpo, pues murió el cuerpo físico que tuvieron cuando vinieron a esta tierra, porque se les cumplió el tiempo de vivir en ese cuerpo. Por lo tanto, cuando resuciten, ellos resucitarán en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno, y serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y nosotros los que vivimos, cuando este gran evento se lleve a cabo y los muertos en Cristo resucitados aparezcan a nosotros, nosotros seremos transformados. Vendrá una transformación para nosotros y el proceso por el cual ellos pasaron de muerte
por el cual ellos pasaron, que se pusieron viejos algunos y murieron, otros fueron echados o a los leones, o fueron quemados, o murieron por accidentes, o murieron por enfermedad, o así por el estilo. Todo ese proceso por el cual ellos pasaron, nosotros pasaremos el proceso de la vida y la muerte y luego la resurrección en un abrir de ojos. O sea, que seremos transformados sin ver muerte. Todo el proceso que le tomó a ellos tanto tiempo para efectuarse el cambio para ellos de un cuerpo a otro, nosotros los pasaremos en un abrir y cerrar de ojos. O sea, tan rápido que ni nos daremos cuenta quizás cuando eso ocurra, porque será como un viento recio que vendrá y ahí todo cambiará y nos encontraremos en un cuerpo jovencito que estará representando de 18 a 21 años en toda la belleza, en toda la hermosura de Dios, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Un cuerpo eterno, con un espíritu teofánico eterno dentro y con el alma de cada hijo de Dios dentro de ese cuerpo eterno que Dios le dará. Bueno, hemos visto lo que Dios tiene preparado para todos los escogidos de Dios. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. ¿Por qué? Porque si no, pues se muere la persona. Y si no resucitan en cuerpos eternos, se quedan en el paraíso, allí viviendo, pero no pueden regresar a la tierra sin un cuerpo, y tiene que ser un cuerpo eterno para que no se mueran de nuevo. Bueno, ya vamos a tener por aquí a Miguel dentro de un momentito. Sigue diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí será la victoria sobre la muerte física, porque ya cuando estemos en el cuerpo eterno, ya no habrá muerte. No habrá muerte para los escogidos de Dios. Todo eso Dios lo tiene preparado y lo tiene Dios en su mente desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que en el fin del tiempo, Él, así como hizo en cada edad, y llamó y juntó a sus escogidos de cada edad de la iglesia gentil, en el fin del tiempo Él dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es la promesa divina para todos los escogidos de Dios, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Estos escogidos están en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y han estado siendo manifestados en esta tierra en cuerpos humanos mortales para recibir a Cristo, al Cordero de Dios, como su Redentor, como su Salvador, para así regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad en forma visible, con un cuerpo eterno, un espíritu teofánico eterno y dentro el alma de cada escogido de Dios, que es de Dios, viene de Dios, es eterna. Esa es la semilla o simiente de Dios. Dentro de ese cuerpo estará esa semilla
de Dios es la simiente de Dios, o sea, el alma de la persona. Ustedes son almas de Dios, simiente de Dios, los escogidos de Dios en el fin del tiempo, siendo llamados y juntados en este tiempo final. Y pronto nuestro regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno se efectuará. Los escogidos de Dios. Hemos visto que era necesario que los escogidos de Dios, que son celestiales, fueran purificados con un mejor sacrificio que el que se hacía en el tabernáculo y se aplicaba sobre todas las cosas que estaban en el tabernáculo y sobre el pueblo. Sigue diciendo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, no entró Cristo cuando murió. No entró Cristo con su sangre al tabernáculo o templo que estaba allí en Jerusalén con su sangre. No, donde entraba el sumo sacerdote cada año. No, ahí no fue que entró, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque el templo que hizo Moisés y luego el que edificó Salomón era tipo y figura del que está en el cielo. Por lo tanto, allí se está demostrando lo que en algún momento de la historia de la raza humana y de la historia divina se efectuaría en el cielo, en el templo que está en el cielo. Entraría un sumo sacerdote, que es Melquisedec, con su propia sangre al cielo, al templo que está en el cielo, y la presentaría por todos los hijos de Dios, y haría intercesión por cada hijo de Dios. Donde se estaba esperando la sangre del Cordero de Dios era en el templo que está en el cielo, porque en el templo o tabernáculo que estaba en la tierra, lo que se esperaba era la sangre de aquellos animalitos que eran sacrificados. Pero esa sangre de animalitos no podía ser presentada allá en el cielo. Solamente era tipo y figura de la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo llevó a cabo el sacrificio por el pecado. Cristo llevó a cabo el sacrificio por y para la redención de los escogidos de Dios. Y ahora el precio de la redención ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno y viviremos por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque somos los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Adelante, escogido de Dios. En el programa divino, que pronto seremos transformados y viviremos eternamente con un cuerpo eterno, con un espíritu teofánico eterno y nuestra alma dentro de ese cuerpo teofánico y dentro de ese cuerpo físico eterno que hemos de tener. Dentro de ese cuerpo celestial que hemos de tener, un cuerpo eterno, ahí estaremos viviendo nosotros. Será nuestra nueva casa, la cual estaremos estrenando dentro de muy poco tiempo. Si nuestra casa terrestre se deshiciese, se muere, tenemos una eterna preparada por Dios. Tenemos una de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico, y tendremos otra casa visible. Tendremos un cuerpo eterno que será una casa donde estaremos viviendo por toda
la eternidad. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré? Pensaron que estaba hablando del templo literal y era del templo espiritual, o sea, era de su cuerpo, porque somos templos de Dios. Ese era el templo que Dios estaba usando, donde Dios estaba viviendo, y lo derribaron, lo mataron, pero en 3 días lo levantó. Amén. Resucitó. Amén. Y aunque el templo físico, el cuerpo físico de los escogidos de Dios de las edades pasadas se murió, y aunque el de algunos de los nuestros también y han partido al paraíso, ellos han ido en un nuevo cuerpo, o sea, en el cuerpo teofánico, pero regresarán para vivir en un nuevo templo, en un nuevo cuerpo, y nosotros los que vivimos seremos transformados y tendremos un nuevo templo, un nuevo cuerpo para vivir por toda la eternidad, y seremos así a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque somos los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Ahora hemos visto quiénes somos y por qué estamos nosotros viviendo en este planeta Tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante escuchando la gran voz de trompeta que está llamando a todos los escogidos en este tiempo final. Adelante escuchando esa gran voz de trompeta, revelándonos, mostrándonos todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Todo su programa divino correspondiente a este tiempo final para todos los escogidos de Dios. Fue para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana. El ángel del pacto, el Señor Jesucristo, les bendiga. Y pronto transforme vuestros cuerpos, y también me bendiga a mí, y pronto transforme mi cuerpo también, y me dé el nuevo cuerpo que Él ha prometido. Muchas gracias, y continúen pasando todos un día lleno de las bendiciones de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.